Que Dios bendiga, varones. Estamos muy contentos de estar grabando en esta hora nuestro primer podcast aquí en sí, aquí en casa de Isaac. Pues sí, o sea, Sí, pues aquí en Dallas. ok, desde Dallas. Dios les bendiga, varones. En esta hora estamos muy contentos de estar aquí en la casa de mi hermano Isaac grabando nuestro primer podcast. Desde hace tiempo ya queríamos hacerlo, pero le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio. Muchos de ustedes ya nos conocen. Mi nombre es Hugo Soto, mi hermano. Isaac Soto, y vamos a estar hablando de tenerte. No, es que me da mucha risa, pero... Ok, vamos a estar hablando acerca de diferentes temas, pero hoy en particular vamos a tocar varios temas del grupo de alabanza, ya que Hugo sirve en un ministerio de alabanza en México y yo sigo en el ministerio de alabanza acá en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se llama el podcast, varón? Varones. Varones, entonces, vamos a iniciar con una oración breve para que el Señor nos ayude y nos dé dirección para poder... lo primordial de este podcast y de este tema que vamos a tocar es pues que los demás hermanos que están en esta misma función pues sean edificados y podamos compartir una y otra cosa de lo que sucede como líderes de alabanza. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la preciosa oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos has permitido estar en este podcast, Señor. Te pedimos que hables tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. La dinámica que vamos a estar haciendo va a ser la siguiente. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Cada quien va a hacer una pregunta y luego la vamos a responder, pues. Antes de proseguir, tú mencionaste ahorita que es para que algunos líderes de alabanza o gente que participa en el ministerio escuche pues, algunas cosas de las que vamos a platicar, que tal vez se relacionen, que se sienten identificados. Pero tú, ¿cómo dirías que sería para tal vez alguien que nos está viendo que no pertenece al grupo de alabanza? ¿Tú cómo piensas que esas personas o sea, cómo puede ser de edificación este podcast también para ellos? No solamente para porque a mí se me viene a la cabeza que a lo mejor mucha gente que nunca ha servido en un grupo no sabe lo que significa, y puede ver también las cosas que se pasan dentro, desde una perspectiva de adentro y no desde afuera tal vez. Sí, pues en realidad para personas que no pertenecen a un grupo de alabanza y que no, aparte, no, pues no son líderes de un grupo de alabanza, pues puede ser de bendición en el aspecto en el que pueden entender cómo es que funciona todo detrás de... Digo, algunos hermanos llegan a la iglesia el domingo, ven la alabanza, ven ahí todo bonito, acomodado, ven los cantos y todo, pero no saben cuál es el proceso o qué es todo lo que hay detrás de la preparación de la alabanza. Ajá. Bueno, en ese sentido, yo te preguntaría a ti, ¿cómo tú definirías a un líder de alabanza? Ese es el primer punto que tenemos escrito. Bueno, ¿qué es un líder de alabanza? Yo creo que un líder de alabanza, en mi perspectiva, es aquella persona que la iglesia, que Dios por medio de la iglesia ha seleccionado como un personaje para estar al frente del grupo de alabanza, en donde él se va a encargar de presentar cada uno de los cantos, donde él se va a encargar de analizar y entender y llenarse por medio de la palabra para saber cuál es la verdadera alabanza, qué es la alabanza que Dios quiere hacer. Pero para ser breve y conciso, para mí el líder de alabanza es aquel personaje que la iglesia pone y establece como autoridad para llevar a cargo la alabanza. Ok. Y para ti, bueno, yo me adjunto a lo que tú dices, pero yo agregaría que el líder de alabanza es menester que cumpla los requisitos de un anciano de la iglesia. Es decir, que si vemos en 1 Timoteo, que Pablo escribe los requisitos, pienso yo que a pesar de la música y del don que tiene que tener, es necesario que, como estamos al frente
y lo decían en una conferencia, estamos en la mera línea de fuego. También es necesario que el líder de alabanza tenga esa autoridad espiritual y no solamente técnica, diría yo. Exacto. Sí. Bueno, ese es otro de los puntos que vamos a tocar más adelante, pero ahorita quisimos, en conciso, ¿qué es el líder de alabanza? Bueno, para mí es la persona que la iglesia establece para estar al frente del grupo de la alabanza. Ok. Bueno, la siguiente pregunta sería, ahora sí, ¿cuáles son los requisitos para ser líder de alabanza? Entonces yo me adelanté. Pero entonces sí, si hablamos de requisitos en conciso, serían los requisitos de un anciano. Porque la alabanza vendría a ser la palabra de Dios predicada a través de la música. Y entonces si el líder de alabanza no es capaz de discernir la palabra de Dios personalmente, es decir, si no tiene un conocimiento no es que tengamos el mayor conocimiento que todos, pero sí es necesario tener cierto nivel de conocimiento, porque es necesario saber lo que estamos cantando y lo que estamos predicándole a la iglesia por medio de los cantos. No sé si me entiendes. Sí, definitivamente el requisito para poder ser líder de alabanza, yo creo que comparto lo que tú dices, y que obviamente hay cosas obvias, como por ejemplo que debe ser un salvo, un hijo de Dios. O sea, no, como tú ya lo dijiste, no nos vamos a dejar llevar por el aspecto musical, por el talento, por que sabe cantar muy bien, porque sabe tocar muy bien, sino que principalmente yo creo también que debería de ser alguien que está bien sedimentado en la palabra, que está con un nivel de madurez en la palabra y que, como tú lo dices, pues que cumple los requisitos de un anciano dentro de la iglesia. Ahora, si tienen que cumplir esos requisitos, ¿qué tú consideras en una balanza cuando estamos seleccionando un líder, o tal vez alguien tenga que seleccionar un líder? ¿Qué tú consideras en la balanza más importante? ¿La cuestión técnica o la cuestión espiritual? Y también no dejar de lado que se necesita un nivel técnico en el líder de alabanza. Es uno de los requisitos para ser líder de alabanza. Sí, exacto. Yo siempre he creído, y conforme a la palabra lo vemos desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios escogía a los hombres para hacer alguna actividad, alguna tarea, decía que eran altamente capacitados para hacer lo que iban a hacer. Entonces, sí, también... Eso de David, disculpa que te interrumpa, pero de David dice que... sí, dar las 4 características de David. Cuando preguntan por él, que dice que es hombre de batalla, que es... Pues, no recuerdo bien, pero recuerdo que escuché una predicación, de hecho, de la alabanza, de ese pasaje. Pero sí, debe ser alguien también que esté interesado en crecer tanto espiritualmente como musicalmente. Es tan importante lo de adentro como lo de afuera. Y como líderes de alabanza deberíamos de entender esa parte, porque podríamos caer en cualquiera de los dos extremos. Porque yo conozco personas que dicen, no, es que no importa que no sepa tocar y que no se afinen para cantar, ni con que su corazón realmente esté alabando a Dios. Y tal vez puede empezar así, pero no creo que siempre va a estar así. O sea, alguien que realmente quiere hacer las cosas bien y alguien que realmente Dios llama es porque él va a crecer, él va a capacitar para que paulatinamente vaya avanzando en los dos aspectos. Sí, en 1 Samuel 16-18 se describe a David como diestro en tocar, o sea, como muy bueno tocando, aparte de las otras cualidades espirituales que se le da, pero sí es importante notarlo. Ahora, yo te planteo un escenario, ahora que hablamos de estos requisitos. Tal vez hay un grupo de alabanza que no tiene un líder establecido y tiene una persona que toca muy bien, y de hecho que a lo mejor tiene esa capacidad administrativa de organizar el grupo, de los ensayos, de esto, y él ama servir en ese sentido de tocar y todo eso, pero a lo mejor es muy escaso en la palabra o es muy escaso
en otros círculos. ¿Tú qué recomiendas? O sea, ¿tú cómo lo verías si, digamos que tú tuvieras que establecer ese grupo, tuvieras que decidirte, y hay otro, o sea, esa es una persona la que acabo de escribir, pero hay otra persona que no tiene nada de talento musical, digámoslo en un sentido, o sea, no que no tenga nada, sino que es escaso, pero es un hombre fiel y firme y conocedor. Y yo, desde mi perspectiva, porque yo he meditado mucho en eso, yo pienso que pues el líder obviamente lo principal es lo espiritual, pero sí sería muy bueno encontrar una forma en que los dos trabajen juntos en ese sentido, ya sea pastor de alabanza y copastor de alabanza, o sea que uno enmende las decadencias del otro, ¿sí me entiendes? Restrictivamente, pues que se complementen. Pero díselo a alguien en la vida real, ya es difícil decirle que los dos van a ser parte de... O sea, sí tendría que haber uno arriba del otro, autoritativamente, pero ¿cómo lo harías tú? O sea, desde tu pensar. Yo sinceramente, si nos fuéramos a los dos extremos, a decir, bueno, hay un joven que apenas comienza pero que es muy bueno para la música. Hay un joven que apenas comienza pero canta y es muy bueno y organiza y todo. Y hay otro joven o varón o dama que no es tan habilidoso, que no es tan bueno, que incluso carece un poco de esa habilidad. Pero está fundamental. Yéndonos a esos dos extremos y siendo muy radical, yo pondría al que está mejor cimentado en la palabra. O sea, yo. Claro, obviamente ya lo hablaría con él y le diría, mira, pues apóyate en ese hermano que lo haces. Pero como tal, como autoridad, yo pondría a ese pues. Y hablamos en un escenario que obviamente donde a veces la escasez de miembros de la iglesia con esas cualidades se presenta. Porque, ¿Qué es la mayoría de los casos? O sea, pues sí, o sea, en iglesias pequeñas. nuestra iglesia local es muy difícil Muy limitada. es muy difícil que encontremos gente que es buena en los dos sentidos. Por eso te planteo esta. Porque, por ejemplo, un equipo en el que tú y yo personalmente pues nos vemos muy reflejados en el sentido de que los tomamos como ejemplo, es el grupo de la IBI. Y yo veo en ellos, por ejemplo, el muchacho del piano, que es tengo entendido, el director de la alabanza de ellos, por ejemplo, no canta. Sí, exacto. Pero cuando tiene que hablar en el medio de los cantos, cuando tiene que dirigir, es él el que toma la batuta. Y de hecho, yo supongo que su micrófono nada más está para eso, porque no. Sí, no canta. Porque, por ejemplo, pero es que si nos vamos a eso, por ejemplo, si él se llega a ir, o lo que sea, o sea, una iglesia como la IBI tiene quien cante y que él esté bien firme espiritualmente. Entonces, pero te digo así, como tal, yo aconsejaría, yo recomendaría, en una iglesia que apenas comienza, donde no hay alguien espiritual en la alabanza, o sea, me refiero, tienes 2, 3 muchachitos que son muy buenos para tocar, pero no están firmes, para empezar, no han sido salvos, o sea, no han declarado haber aceptado eso. Estamos hablando de un contexto cristiano, gente que conoce al Señor. Es que pasa en muchas iglesias, que el grupo de alabanza no lo tenemos cercano, bueno, no podemos decir, pero o sea, iglesias donde ponen a personas que no son, o sea, que porque van regularmente ya lo toman en cuenta, y sí pasa en muchas iglesias. ¿Tú crees que ese sería un ministerio del pastor hasta que él encuentre a alguien? Sí. Porque eso personalmente, ese pasó en mi iglesia. En mi iglesia vivimos muchos años sin un líder de alabanza oficial, porque realmente el líder era el pastor. Y él fue esperando un tiempo hasta que madurara yo un poco, porque yo le dije que yo quería tomar ese cargo, pero él durante todos estos años tomó la batuta y era el que nos... De hecho, él no tocaba ni cantaba, él estaba abajo, pero él
Nos recordaba, ponía los cantos, oraba por nosotros. Ok. Bueno, para no, porque ya yo creo que nos pusimos en esa parte y yo creo que coincidimos o no sé, pero bueno, yo me voy por lo espiritual, completamente. Para hacer, para dar respuestas un poco tajantes. Yo me voy por el tema espiritual, pero qué bueno que hablaste de tu iglesia porque la siguiente pregunta es, ¿cómo iniciaste como líder de alabanza? Bueno, o sea, ¿cómo iniciamos? Pero comienzas tú. ¿Cómo fue que sí, te volviste líder? Bueno, yo tengo un poquito tiempo, tengo 1 año y menos, pero yo toda mi vida crecí en la iglesia, ¿no? Y crecimos siempre en un contexto musical, de familiar, que siempre nos gustó la música. Y cuando yo llego a la iglesia, ya el pastor tenía ese cargo de líder y se podía ver claramente en una... pues era demasiado para él porque tenía muchas cosas de las cuales tomar cargo. Y lo que él hizo fue, él realizó un sistema básicamente de automatización de los cantos. Él ya tenía los cantos, era muy bueno seleccionando los cantos. Y antes o sea, hace como 2 años, yo hablé con él y él habló conmigo y me dijo ciertas áreas que yo tenía que mejorar porque también yo estaba muy joven, o sea, pues ahorita tengo 23 años, en ese entonces tenía 20 años. Pero me dio ciertas áreas que yo tenía que mejorar si quería llegar a aspirar a ese cargo. Y yo siento que eso ha sido fundamental porque él al recalcarme esas áreas en las que yo tenía que crecer, era algo factible. O sea, ya yo sabía que yo quería llegar a ese ministerio. Ya yo sabía que yo quería ser parte. Entonces, yo siento que él hizo muy bien esta parte de liderarme y de pastorearme en ese sentido, de decirme, ¿sabes qué? Estas son tus carencias. En esto tienes que mejorar y cuando yo siente que estés listo, vamos a proseguir. Entonces, pasó el tiempo y hablamos, volvimos a hablar ya después de 2 años y entonces me preparó el camino. Fue un proceso de unos 5 o 6 meses donde yo empecé a escoger las canciones, empecé a traer nuevas ideas y hasta la Navidad del año antepasado, o sea, del 2023, en el mes de diciembre me presentó oficialmente ante el grupo como el líder de alabanza. Pero ya fue un proceso de unos 6 meses de preparación, de ya yo saber, de ver el sistema que él tenía, que ahora yo ese sistema lo cambié básicamente radicalmente, pero porque yo tengo un poquito más de tiempo para hacer cosas más necesito. Más eficiente. Ajá. Y entonces yo lo cambié y este ha sido un año y medio en ese cargo. Ya se empecé. Bueno, fíjate que yo inicié de una manera similar, en donde yo tenía el sentir de formar parte, bueno, ya formaba parte del grupo de alabanza, pero donde tenía el sentir de ejercer un liderazgo dentro del grupo. Claro que cuando decimos ejercer es en una buena manera, o sea, en un aspecto en el que sientes de parte de Dios que Él te está llamando y no que quieres figurar o quieres ser ahí más que los demás, en ninguna manera. Pero yo tuve el sentir y cuando yo tenía ese sentir de ser parte de ser líder de alabanza, justo un hermano entregó el cargo antes de que terminara el año. No recuerdo 2, 3, 4, 5 o 6 meses antes de que terminara el año, entregó el cargo. O sea, mi líder de alabanza en ese momento, por situaciones que la verdad desconozco, fue con el pastor, con la iglesia, y dijo que ya no podía seguir siendo más el líder de alabanza. Entonces yo hablé con mi pastor, y le dije, oiga pastor, pues tengo el sentir y no sé, yo me propongo como para tomar el cargo de la alabanza. Y inmediatamente el pastor aceptó e incluso recuerdo que me dijo, hermano, fíjate que sinceramente yo había pensado en ti. Cuando el hermano pues me entregó el cargo, yo pues obviamente empezamos a ver qué íbamos a hacer y yo pensé en ti. Entonces pues qué bueno que me lo dices. La verdad yo tenía dudas sin decirle al pastor
Porque a veces hemos crecido con esa cultura en la iglesia de no, es que no te propongas, es que deja que sea Dios, o sea, no, es que si es de Dios te van a escoger, o sea, y tenemos ese miedo de decir, Sí, de hablar. de decir, oye, hermano, pues yo quisiera, por temor a equivocarnos o lo que sea, o temor a fracasar y decir, no, pues es que no era de Dios. Bueno, pero entonces yo le dije al pastor y él me dijo, hermano, pues la verdad yo había pensado en ti y pues... Es que no le interrumpa, pero donde leímos en 1 Timoteo, dice Pablo, el que desea el obispado, buen deseo, sí, buen deseo tiene. Buen deseo. Entonces, el desear hacer un cargo, una posición, es bueno porque ese deseo viene de parte de Dios Abad. Es menester que la iglesia te confirme ese deseo cuando tú lo haces público, pero si es bueno siempre decir, hermano, yo me puedo hacer cargo, yo me quiero hacer cargo. Ahora, lo complicado es, y es el siguiente punto al que vamos a ir, es lo más difícil del grupo de alabanza. Yo empecé en la otra y te toca a ti. ¿Qué es lo más difícil? Que no digas una situación en particular, sino, o si quieres, pues sí. No, lo más difícil del grupo de alabanza, yo creo que siempre y en cualquier ministerio dentro de la iglesia es la organización. Y con la organización me refiero a todo, al tiempo, a la responsabilidad, y empezando por uno mismo. Porque, por ejemplo, una de las cosas más complicadas del grupo de alabanza, por mencionar una, es, por ejemplo, que los músicos ensayen los cantos. Eso es algo complicado, pero estoy hablando de los músicos. Y dentro de esos músicos me incluyo yo, porque a veces decimos, no, es que no ensayan, y realmente nosotros tampoco, tú, bueno, yo tal vez no ensayo, o sea, a veces le mando las canciones y les digo, por favor, ensáyenla a decir, y se pasan los días, lunes, martes, llega el sábado y chile, no ensayé los cantos. Entonces, llegas al domingo, lo que sí no tolero un poco es que no escuchen los cantos, que eso es diferente. O sea, que lleguen... Que ni siquiera. No, o sea, que lleguen y ¿cuál es el canto? ¿Cómo va? A ver, o sea, eso sí, porque lo que sí hago yo y eso siempre, o sea, toda la semana los estoy escuchando y digo, aquí vamos a meter esto y aquí vamos a hacer esto y así. Pero sí hay ocasiones en las que llegan unos del grupo y ¿cuáles cantos van a hacer? Híjole, eso sí estará. Pero en general la organización es lo más difícil para mí. Yo creo que a ti se te escapa una cosa que yo voy a decir y tú probablemente vas a... porque yo conozco también lo que tú has pasado. Pero para mí lo más difícil hasta el día de hoy han sido las transiciones. En el sentido de que la transición de haber agarrado el grupo y luego la transición de moverlos del sistema que te digo que el pastor tenía establecido al sistema que utilizo. Ese fue lo más difícil porque incluso en el medio de esas transiciones perdí gente que llevaba mucho tiempo en el grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque las transiciones siempre son difíciles, siempre, en cualquier ministerio, en cualquier cosa. Y siempre es muy estresante. Pero lo que se me hacía difícil era la oposición en esa transición. Porque había demasiado, pues todo el tiempo había oposición. Y a mí fue una cosa que se me dijo, en la transición va a haber oposición. Siempre sucede así. Pero es menester eso es necesario que tú lo pases para que también seas moldeado en ese sentido, para que también empieces a conocer las batallas. De hecho, me acuerdo una vez en uno de esos momentos difíciles, yo me acerqué y le dije al pastor que era un momento difícil. Y yo esperando una palabra pues que me alzachepilara, me dice el pastor, bienvenido al ministerio. Y pues sí tiene razón, porque muchas de las veces pensamos en el ministerio como algo, nada más vemos la parte buena. Sí. Y no estamos conscientes de los ataques que podrían venir en la parte mala. Entonces lo que más se me ha dificultado es la transición. Porque una vez que la transición pasó,
a que pasaron algunos meses y ya yo agarré el grupo, se me fueron añadiendo más personas, sí, pero aparte ya era mucho más fácil también, y creo que esto también te sucedió a ti. Cuando añades gente nueva, es mucho más fácil añadirlos ya al nuevo sistema porque ellos no están acostumbrados a otro sistema que pasarlos por esa transición de un sistema viejo a un sistema nuevo. Y la gente nueva era mucho más fácil para ellos, mucho más adaptativo y eso fue lo que me ha ayudado. Pero sí te voy a decir que pues lo más difícil, especialmente nosotros, bueno, no porque seamos especiales, sino por la edad, porque yo tengo 23 años, tú tienes 26. Y quedas o no, en el Evangelio es demasiado joven, ¿sí? O sea, muy joven para un cargo no por motivo de gloria, sino por motivo de peso, de lo que puede representar. Y yo creo que muchas veces no... Es un factor. Ajá, muchas veces no mencionamos el que pues tenemos que liderar a gente más adulta que nosotros en ese sentido y como quiera es difícil. Bueno, ¿sí me entiendes? Pues sí, yo en esa parte sí tienes razón, es difícil porque... perder gente es terrible. Perder es terrible. Ahora, me gustaría incluir en esa parte, perder gente, ¿cómo manejas ese...? O sea, si has tenido situaciones, yo sé que sí, yo también las he tenido, o sea, donde se pone difícil y yo recuerdo una vez que uno va aprendiendo, pero en ese aprendizaje Salimos igual, sí. porque yo una vez quise ser así como un líder así tajante y lo pudiste haber llevado mejor. Lo pude haber llevado mejor y en ese momento, eso fue hace mucho, o sea, ya realmente no, pero yo le dije a un hermano, así se van a hacer las cosas y el que quiera seguir y el que no, o sea, no le dije a un hermano, más bien, un hermano sí me respondió, pero más bien yo le dije al grupo, ¿saben que de ahora en adelante se van a hacer las cosas así? Y al que le guste, y el que quiera seguir, y el que no... Bueno, tuvimos que tomar una pausa debido a unos fallos técnicos y cambios de vestuario, pero ya estamos aquí otra vez. Entonces estábamos hablando acerca de las transiciones y yo le compartía cómo las transiciones fue una etapa difícil y él también estaba hablando acerca de la transición que él tuvo y cómo le hubiera gustado manejarlo de una mejor manera. Tal vez, no sé si te acuerdas bien. Sí, estaba diciendo, bueno, iba a contar de una vez que quise ser muy radical. El grupo de alabanza con las reinas y todo eso. Ya sabes que cuando uno llega por primera vez al grupo, pues está emocionado y quiere... Cuando uno está fuera del liderazgo, como que ve todos los errores del líder, o sea, y dice, no, si yo estuviera, si yo fuera, si yo haría esto y haría eso. Bueno, fue algo de lo que me pasó y quise ser radical. Una vez le dije al grupo de alabanza algo así como, pues esto va a ser así, y al que le guste y al que no, se puede ir. Y se levantó un hermano y dijo, no, pues ¿sabes qué? Si va a ser así, yo me voy. Al último nos agarramos a gol, no, no, al último, pues fue un momento que no esperaba, o sea, realmente no esperaba que ese hermano me fuera a contestar así. Y pues sí, yo creo que es lo más difícil, los problemas que se presentan por los caracteres, por el temperamento de los hermanos y por la inmadurez de uno como líder que no cuando inicia no sabe cómo afrontar las cosas, pero pues gracias a Dios, gracias al Señor que trabaja en nosotros, pues vamos aprendiendo de eso. Una de las cosas que mencionaste, eso de la flexibilidad, es uno de los consejos que cuando yo tomé el cargo, el pastor siempre recalcó en mí y me dijo, las reglas del equipo que ustedes pueden llegar a tener, porque de hecho nosotros hicimos un reglamento donde estipulamos
pues las expectativas del equipo, los horarios y todo. Pero me dijo, el propósito de estas reglas es mantenerlos en una serie de diálogos, por ejemplo. Pero la flexibilidad en ellas es importante, porque también las personas son humanos y incluso tú puede llegar el momento en que necesites esa flexibilidad. Y me pasó una vez porque una de nuestras reglas más estipuladas es que el que no ensaye el viernes no puede tocar el domingo. Y es una regla que hemos seguido constantemente. Sin embargo, hace no mucho tiempo, pues no tenía gente disponible para el viernes porque ya se habían salido de viaje o se habían ocupado o esto o el otro, o trabajaron ese día o así. Y tuvimos que, pues yo tuve que ser flexible en ese sentido de confiar en ellos por una ocasión, 2 ocasiones, en que ensayaran bien en sus casas y el domingo sin ensayar, que no es lo ideal que tiene que suceder, porque no es lo ideal. Pero la flexibilidad es parte del ministerio también y yo creo que es una parte difícil que a mí me ha costado, pero que hay que llevar a cabo siempre. Sí, fíjate que ahora que hablas de eso, la flexibilidad, este año hemos sido muy flexibles nosotros en el grupo de alabanza, en el aspecto en el que antes, te digo, trataba yo de decir como que no, y el que llega 15 minutos tarde al ensayo, ya mejor no venga, ya no venga. Así o sea, les decía, no me hablen para decirme que, oye, ¿puedo llegar? Es que se me hizo tarde. No, o sea, si ya ves que ya pasaron 15 minutos, ya no me escribas y ya no llegues. Pero eso, o sea, no lo veo muy conveniente. Ahora, tener cuidado de que no se vaya al extremo, de que ya, o sea, ya somos flexibles, pues llego media hora, 1 hora tarde. Que para ser sincero, a veces sí lo he tolerado. O sea, no siento que me han llegado hasta, yo creo, hasta 1 hora tarde, pero como tú dices, ese detalle de, híjole, o sea, por ejemplo, el baterista va a llegar 1 hora tarde, me escribe. ¿Qué le digo? Que no. Y luego, o sea, sin batería el servicio, o sea... No, es que la Teresa, pero es que la flexibilidad de la que yo hablo no es una flexibilidad permisiva tampoco. Es una flexibilidad que por alguna circunstancia, desde mi liderazgo, una flexibilidad que por alguna circunstancia que pasó en esa fecha, hay que ceder un poco en ese tipo de reglas. Pero no puede ser una constante. O sea, por ejemplo, a mi equipo sí le digo cuando vamos a unir una persona nueva al ministerio, si esa persona no puede llegar constantemente los viernes, o sea, yo hablo con él, oye, si tú trabajas los viernes, entonces no puedes ser parte de la alabanza, porque no es justo para los otros hermanos que sí llegan a tiempo, que sí sirven, y tú llegar, no es justo tampoco. O sea, la flexibilidad que hablo es más en el sentido de Percances. sí, como imprevisto, como un hermano que el trabajo, o esto, o el otro, entonces, enfermedad. Entonces, y estoy necesitado para el domingo, bueno, entonces sí. Afortunadamente, el sistema de rotación que yo manejo, pues normalmente siempre tengo a alguien que puede cubrir a esa persona. O sea, si me falta el bajista, y entonces le digo, no se preocupe, el otro viernes lo pongo y cambian de rol, o las voces, así en general. Pero tampoco, o sea, por ejemplo, yo no te estoy jugando, pero yo, si va a llegar 1 hora tarde al servicio, al ensayo, pues ya no vaya al ensayo. Porque ya no tiene sentido para nosotros. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos los ensayos los domingos. Antes a las 8:30, 9. Entonces, pasa, y me ha pasado, a mí también, de que por X o Y se te hace, o sea, no sé, me ha pasado mucho que me escriben, hermano, me quedé dormido, o sea, me quedé dormido. Y yo digo, bueno, pues, o sea, llega lo antes posible, aquí sí, pero es que ahí cruzas una línea muy peligrosa. Porque, pues hasta el momento me he sentido... Sí, o sea, también depende del contexto, pero sí debe de haber un sentido de urgencia y de responsabilidad, en el sentido de... Sí, ahora, sí, no es muy constante por parte de una persona, sino a todos les llega a pasar. A todos les llega a pasar
y lo llegamos A tolerar. a tolerar. Pero sí, lo ideal es que sí haya reglas y que haya, Es que las reglas mantienen el orden. sí, que haya esas normas que te permitan tener una mejor organización. Porque también llega el baterista o el guitarrista o el tecladista una hora después, pues ya no te regresas a ensayar todas las canciones, ya confías en que... Y luego, si quieres meter que una pasada o hacer un acto ahí o vas a unir una canción con otra, pues ya se echó a perder, se complica. Entonces, pero pues te digo, lo importante bueno, eso ya es más técnico, pero la plurifuncionalidad que pueden llegar a tener los músicos. Porque si, o sea, por ejemplo a mí, legal, si alguien llega una hora tarde, Pues ya se nos ensayo. sí. O sea, ya no tiene sentido. Bueno, es que también depende el ensayo. Por ejemplo, y el domingo, que nosotros tenemos que llegar a las 12:30, si alguien llega a las 12:40, sí, uno sí puede ser flexible, pero sí es muy mala onda porque ya no pudimos ensayar, o sea, porque repasar las canciones. Es difícil, pero la flexibilidad es importante. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que es, músicos no cristianos dentro del grupo de alabanza. Pues la respuesta fácil es no. La respuesta fácil para mí es sí. No. Bueno, primero vamos a decir que es un no cristiano. O sea, ¿en qué categoría pones a un no cristiano? Un no cristiano. Sí. Bueno, no cristiano podría ser alguien que va a la iglesia constantemente, pero que no es cristiano. O sea, que incluso él abiertamente lo declara y dice, o sea, no, pues, o sea, o tal vez no lo declara, pero en sus acciones, ves que no es cristiano, pero por sus familias, por sus papás, por sus... No, pero es que hay una diferencia entre los jóvenes y ya gente adulta en ese mismo contexto. Porque los jóvenes, sí, o sea, ahí ya estamos en otro factor que es importante que los metamos dentro del círculo eclesiástico cristiano para que desarrollen sus talentos y sus aptitudes en cuanto musicalmente y todo eso. Aunque todavía no declaren una fe pública o, por ejemplo, parte del bautismo. Pero una persona adulta ya no, o sea, si no declaran una fe abierta por esto, no puede ser parte del ministerio de entonces. ¿Sí me entiendes o no? Sí, sí. O sea, sí tener esa tolerancia con los jóvenes, porque están conocidos. Que están conociendo, están creciendo y aparte son parte del parto eclesiástico de la iglesia porque sus papás conocen al Señor, son una familia que ellos han crecido en el Evangelio y han ido madurando y irán madurando, o sea, es como... Sí, sí, no, sí entiendo esa parte. Y digo, para no profundizar mucho en eso, entonces, lo que nos iríamos sería el otro extremo, que obviamente sería un rotundo no. Iglesias, y más pasa en las iglesias grandes, que yo conozco, que traen músicos que son músicos del mundo. O sea, no que no son solo no cristianos, como los que ya dijimos, sino que tocan en otros, o sea, en grupos seculares y vienen y tocan. Eso pasa mucho con los artistas. El problema es que... es que está difícil. Porque los artistas... Es que ya nos metemos en otro punto más fuerte, pero el problema sí es en la falta a veces de talento de los músicos de la iglesia, porque como iglesia deberíamos de apuntar siempre a ser mejor que lo que hay afuera. Porque lo estamos haciendo con un mayor propósito y a un mayor Señor, o sea, a nuestro Dios. Pero si no da la talla para los artistas grandes, por ejemplo, pero dimos que no haya también, o sea, es que siempre va a haber y se ve una excusa muy baja. O sea, a lo mejor sí no de la calidad del mundo, pero alguien que saque de trabajo. O sea, y que lo haga bien. Hay buenos bateristas dentro de las iglesias cristianas. Pero yo creo, bueno, para mí sería uno. O sea,
pero alguien que toca en el mundo y que... Pero ¿cuáles son, deja tú que sea uno, cuáles son lo que eso va a derivar? O sea, ¿qué es lo que eso va a provocar? Que un músico del mundo toque en la iglesia. Si toca muy bien, por ejemplo. o sea, ¿por qué no lo harían? O sea, ¿por qué? Más bien, pues sí, el por qué no debería hacerlo. Yo siento que porque, o sea, hay varias razones, hay varias razones. Pero una cosa que se me viene así a la mente y que yo les he dicho creo que sí se los he dicho a los músicos de Miles. A mí me preocupa mucho que haya, y yo así lo veo, o sea, a lo mejor dices, no, pero es que eso no es base, ni... Pero yo así lo siento. A mí me preocupa mucho que haya anatema en el pueblo, así. O sea, cuando yo veo a un músico, e incluso a los míos, que está haciendo algo inadecuado o algo como un pecado escandaloso, a mí me preocupa eso. Que haya, así literal, así se me viene a mí a la mente, que haya anatema en el pueblo. O sea, que alguien que debería de buscar la santificación por la actividad en la que está establecido, peque no, ¿verdad? Peque deliberadamente. Y eso pasaría con un músico de moda, que le sirva a dos señores, que sirvan en el mundo y que quiera venir a servir en la iglesia. Yo creo que como líderes y en especial yo creo que eso viene desde más arriba. Pastores y ancianos no, o sea, y un rodeo no deberían de... Sí, la base de nuestra alabanza, pues es el Señor. Y si el que lo alaba no lo está alabando, y yo creo que una de las repercusiones sería la menospreciación, ¿se dice así? Menospreciación del altar, o sea, del servicio a Dios. Del servicio de Dios. El servicio a Dios, como tener muy en bajo ese ministerio, yo lo diría así. Porque entonces estás diciendo que cualquier persona que sepa tocar un instrumento es capaz de aunque no me sigo, es algo bastante delicado. Sí, es suerte. Es suerte porque, bueno, yo creo que de eso ya hablamos. La siguiente, músicos no salvos, ya dijimos, ya explicamos un poco que sí tenemos tolerancia con ese tema. Obviamente, siempre y cuando vea ese escándalo, ¿cierto? No van a... Voy a leer Colosenses 3:16. Aquí dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Y ahí es la clave, o sea. Y ese versículo nos lleva al siguiente versículo, a la siguiente pregunta, que es: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos lleva a la siguiente pregunta, que es lista de canción. Bueno, y para pegarla con la pregunta pasada, y el punto pasado es: si la exhortación es cantar a Dios desde nuestros corazones, primeramente, ¿cómo alguien del mundo va a poder efectuar esa responsabilidad? Si su alabanza es superficial. Y ahora sí vamos a la siguiente Y vamos a unir las siguientes dos preguntas, porque tiene que ver y nos va a pasar como las dos anteriores, que es la lista de canciones y los requisitos para las canciones nuevas que vamos a agregar. Empieza. Bueno, yo voy a dar el sistema que yo uso de la lista de las canciones. Normalmente la ventaja que yo tengo, bueno, no sé si tú también, pero es que el pastor de nosotros hace muchas series. Y entonces por intuición de las series yo puedo saber lo que se va a tratar la siguiente predicación, o por lo menos la serie en general, el tema de la serie en general completo. Y entonces basado en eso yo escojo las canciones que sean relacionadas a esa serie, y normalmente lo que nosotros siempre hacemos, nosotros cantamos 4 canciones, cantamos 2 rápidas y que tengan que ver con el mensaje, y luego normalmente la tercera lo que hago es poner una canción que también tenga que ver con la tercera, pero que hable de nosotros a Dios, en el sentido de, por ejemplo, renuévame.
una canción de Cámbiame, Señor, o sea, de estoy dispuesto, hacemos hoy ante todo. Casi siempre trato de que la tercera sea de nosotros disponernos a la hora del Señor. Y la cuarta, con la que cerramos antes del tiempo de la Santa Cena, porque nosotros siempre tenemos Santa Cena los domingos, siempre trato de que sea una canción de exaltación a Dios. En general, las otras todas exaltan a Dios de igual manera, pero el tema central, ya sea el Evangelio, ya sea a decir cuán grande es Él, ya sea... ¿sí me entiendes? Sí. Y entonces siempre trato de que esa cuarta sea la más fuerte en el sentido bíblico, que todas deberían de estar igual de fuertes. Trato de que todas estén igual de fuertes. Pero tú sabes que hay unas canciones que llegan más que otras por el contenido bíblico, por el contenido musical y esto y el otro. Entonces esa cuarta canción siempre trato que sea esa. Y la quinta canción, que es la después de la Santa Cena, siempre que sea relacionada al sacrificio de Jesús, porque estamos conmemorando la cena. Siempre. Entonces ahí pongo el Santo por Siempre, por ejemplo, que adora al Señor exaltado. Puedo poner Salve que me da la paz. O sea, así es como más o menos escojo el listado de canciones. Y la última canción que nosotros cantamos una después de la predicación, esa siempre me la manda a mí el pastor, porque él me dice, como yo estoy con el mensaje, yo estoy más conectado y puedo saber más o menos cuál es mejor para terminar. Ese es mi listado. Bueno, en mi caso es diferente. Y tú sabes que es diferente porque en mi iglesia cantan mucho. Se maneja diferente. Cantamos mucho y aparte el grupo de alabanza no dirige todos los domingos. Se pasó a recalcar porque nos pueden ver de diferentes denominaciones en las que se hace unas a tu manera y otras a mi manera. En la iglesia de Isaac, no, el grupo de alabanza, cantan, nosotros dirigimos, ellos dirigen todos los domingos y todos los servicios. También entre semanas, sí. También yo escojo las canciones de los jueves, las canciones de los domingos también. Sí, entonces, en mi iglesia pasa diferente. ¿Por qué? Porque en mi iglesia dirigen los hermanos. Pero no vamos a hablar de eso. Estamos trabajando en ello Pero la pregunta, antes de que llegues a la lista de las canciones, tú es... ¿Ese sistema a ti de gustar, a ti te gusta? No se me hace el más apropiado, pero o sea, mi gozo, o sea, lo acepto. Obviamente porque... ¿Cuáles son los pros de ese sistema? Si la iglesia... Porque casi la mayoría de las iglesias evangélicas de México puede que se lidien de esa manera. Las pentecostales. Y pentecostales, sí, las pequeñas. Y pequeñas, sí. Ajá. Pero, ¿cuáles son los pros de ese sistema? Yo siempre lo pienso y los pros es que involucra más a los hermanos. Sí, a una mayor participación en los hermanos. Pues, ajá. Pero sí, porque si por ahí no hay ningún filtro ni nada. O sea, eres miembro de la iglesia, vas a dirigir un domingo. Cante, no cantes, hables en público, no hables en público. Y esa es una de las cosas que a mí, o sea, que no es lo que yo un poco no comprendo. Porque, como dijimos, y yo lo he predicado en distintas ocasiones y era lo que iba a leer en Corintios, que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que son muchos, constituyen un solo cuerpo. Y luego hasta el versículo 14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces ya Pablo empieza a hablar de si el pie quisiera hacer esto y quisiera hacer el otro, no podría. Entonces, yo soy de la creencia que cada quien debe hacer lo que le corresponde. Por ejemplo, para yo estar en ese sistema, yo vería mejor que el pastor y los líderes, los ancianos, los ancianos, que incluso hicieran dentro de ese mismo orden, pero que hicieran una lista de hermanos que podrían llevar bien nosotros batallamos a veces y tuvimos una capacitación en el entrenamiento porque con nosotros sí abre un hermano en la iglesia. O sea, lee la Biblia, abre y ora. Y luego ya tomamos el lugar nosotros. Pero uno de los problemas que estaba pasando antes de la capacitación era que abrían muy para abajo. En el sentido de que no es emoción, pero sí cuando vamos a un culto lo que mentamos al principio es
hacerles saber, sí, hacerles saber a la iglesia que vamos a alabar al Señor, gozosos, alegres. Entonces sí nos pasaba mucho que un hermano le tocaba abrir y era así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y luego leía, una vez nos tocó un hermano que leyó la Biblia y traía la Biblia en hebreo. Y empezó a interpretar ahí, y entonces dije, pastor, es que ahí ya es una predicación. Y luego en la Santa Cena, entonces se hace tiene que ser algo corto, conciso, que levante, que anime y vamos a empezar, a arrancar el servicio. Sí. Entonces creo que esa capacitación es necesaria y la selección de los hermanos que lo pueden hacer también, porque... Sí, porque hay hermanos que no es su fuerte, sí, o sea, no es su talento, no es lo que Dios les dio, y tiene razón, o sea, a veces la alabanza es así, o sea, hay hermanos que puestos de pie y vamos a orar por la necesidad. Entonces, o sea, no hay como esa conexión entre la alabanza y los hermanos, porque el hermano no es su fuerte, no es llamado a eso. Ajá, no es llamado a eso. Entonces carece de esa gracia para hacer eso. O en otras cosas hace bien las cosas, pero en eso no. Entonces, yo creo que esa es una de las Como una vez hablé con un muchacho de una iglesia de un contexto parecido y me decía, es que a mí, por ejemplo, me ponen a predicar cada cierto tiempo, porque así son la sociedad y hay que tú. Me dice, pero a mí no me gusta predicar y yo no sé predicar y me pongo nervioso para predicar y no sé dar un buen mensaje de predicación. Y ya no quiero predicar, no porque no... Por desordenado. Sí, no, porque de hecho es una persona. O sea, en su iglesia es de bendición. Pero porque no es su llamado. Y sí, aunque pasa mucho en diferentes cosas. O sea, de igual manera, por ejemplo, no me van a poner a mí a cocinar para una actividad de la iglesia. Porque no, realmente no es lo que yo fui llamado. Entonces pasa en todas las áreas. Eso no quiere decir que no puedes ayudar en ese sentido. Sí, o sea, si tengo que hacer una actividad, lavo los trastes y así. O sea, sí puedo. O sea, para no vayas a salir con que no fuiste llamado a lavar los trastes. Pues yo creo que tampoco, pero bueno. Entonces, ese sistema tenemos nosotros en nuestra iglesia. Eso de eso puede explicar el sistema y Oye, entonces pasa de que, pues no puedo, bueno, en mi caso yo no escojo los cantos. No, pero tú tienes un servicio que sí los escoges. No, sí, pero quería aclarar esa parte. Que mayormente durante el mes y durante el año yo no los... La mayoría de las veces no las... Ajá. Entonces, ¿qué hago yo? Pido la lista de las canciones y nos las envían y ya las practicamos el domingo antes del servicio. Practicamos entradas, salidas y ya todo. Hasta cierto punto... sí tomamos el control, o sea, porque unimos aquí, salimos acá, allá, pero los cantos no son de nosotros, o sea, y eso también yéndonos al extremo, porque también los cantos sí son los de la iglesia, o sea, los que normalmente la iglesia, sí, pero canta. Por ejemplo, tú no podrías hacer lo que yo hago de tratar de que todo tenga un mismo... No, porque el hermano es el que envía los cantos y él escoge de donde sea lo que le guste, lo que le guste y pues ya no sabemos si pidió dirección, si no dice, pues no sabemos si nada más se acordó ahí de unos cantos y los mandó o si le oró al Señor para que le los... Bueno, entonces, así es, me envían los cantos y ya los enseñamos. Un domingo al mes, que esperamos que este año... y no, es una petición a que no nació. Que esperamos que este año nos den más oportunidad. Ahora, este año tan siquiera dos domingos al mes. El grupo de alabanza dirige. No, nosotros dirigimos, o sea, me refiero a que ahí yo sí escojo los cantos. Ahí nosotros llevamos la dirección, la palabra, o sea... ¿cómo te digo? La participación, o sea, sí, la habla y todo, toda la dirección del servicio. Y cuando es ahí, sí trato yo de poner, la dinámica que yo uso es en ocasiones, porque a veces no lo logro hacer por la escasez de algunos cantos así. Pero lo que yo uso es, por ejemplo, Salto por Siempre,
tú eres santo, o sea, manejar un mismo mensaje. Por ejemplo, Emma, tú eres rey, rey de reyes, o sea, el Señor es mi rey, así. Y es la dinámica en la que... ¿Qué tan importante debe ser que los cantos estén conectados con el mensaje que se va a dar ese día? No lo siento tan importante. Bueno, yo no lo siento. O sea, lo veo como... Una complementación. Lo veo como dos cosas diferentes. O sea, no, me refiero a que no, al aspecto es que no siento que necesita ir por ahí por donde va el mensaje, por donde vaya el mensaje. Aparte que con la escasez de cantos que tengan una buena, ¿qué es? ¿Teología? Ajá. Es difícil encontrar 4, 5, 6 cantos que hablen de lo mismo que va a hablar. Para mí es muy importante, porque siento que prepara los corazones en el sentido de para recibir la palabra. Y luego si todo está destinado a un solo mensaje, es mucho más fácil para la iglesia retener el mensaje principal de ese domingo. Porque si yo pongo, sí, o sea, si pongo muy diferentes, pero sí entiendo que no es una cosa que es un hereje el que no lo haga. Pero sí, yo lo aprendí, y no sé si se aprendí del libro de la alabanza de la iglesia de Hillsong. Él daba ese mensaje y decía, yo trato de que ahora Hillsong no es que sea la mejor iglesia para... Pero sí, pues sí tienen buenas canciones. Puedes tomar buenas cosas. Y desde que yo escuché esa predicación, él decía, a mí me gusta que el servicio esté centrado en un tema central. Obviamente el tema central de la iglesia, o sea, del servicio eclesiástico siempre es Cristo Jesús. Y siempre que hablemos de Cristo va a estar bien. Pero si el pastor va a hablar del perdón, si va a hablar del perdón, pues trato de ir por ese lado. A ver, una dinámica, 3 canciones del perdón. Del perdón. Es que es difícil a veces encontrar. Es que no es que vas a hablar del perdón en sí, Pero, por ejemplo, si ya sabes que va a hablar del perdón, ya sabes que de tal manera, por ejemplo, pero también ya sabes que está hablando de un compromiso de perdonar, que va a ser una de las... Entonces, hacemos hoy ante faltar un compromiso de vivir en santidad. O sea, no carga los letras. No. No tienen que decir exactamente las sellos. Porque eso. Y ya no quiero. Ni como eso en el nuevo. En el nuevo y sácata. Pero por ejemplo, el pastor predicó de los 4 evangelios. Predicó de Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan. Ya yo sé que él va a predicar esos 4 y va a dar el tema central de los 4, que ya yo sé, y por eso siento que es importante que sepamos un poquito, porque ya yo sé que el primer libro de Mateo va a resaltar a Jesús como rey, ya sé, entonces yo puse todas las canciones del rey. Ya sé que el libro de Marcos va a resaltar a Jesús como siervo, como el siervo sufriente. Puse todas las canciones del siervo sufriente, que él sufrió, que él... ¿Y tú crees que los hermanos captan esa o inconscientemente? Es que no debe ser, o sea, yo cuando estoy hablando a través de los cantos, exalto a Jesús como rey, y lo llevas ahí, lo llevo a eso, exalto a Jesús como rey. Y luego, ya sé que Lucas va a hablar de Jesús como humano, que era 100% humano. Entonces, ahí voy. Ya sé que el último es que Jesús es Dios. Entonces, ahí voy a y durante mis oraciones y durante los versos que voy a leer en el medio de las canciones, ya sé que hablas de ya sé que debe ser enfocado a ese tema. Entonces yo voy todo a un solo tema. Cuando llega el momento de la predicación, ya el pastor clarifica. Ok, ya entendí. Porque al principio lo relacioné como... Va a hablar de los 4 evangelios. Era 4 evangelistas que la... No, entonces ya entendí. No, igual no me parece lejos. Pero no, está bien. Entonces dijimos que dentro de eso, requisitos de canciones nuevas. Y eso está bueno. Requisitos de canciones nuevas. Cuando decimos canciones nuevas, yo creo que nos referimos a canciones que no se han cantado en la congregación. Ajá. Nuevas para la congregación. Nuevas para la congregación. No hay que aclararlo, si era...
No, si hay quienes, porque voy a decir, por ejemplo, yo una vez que quise meter tal canción y van a decir, hermano, esa canción no es nueva. O sea, porque yo he dicho en la iglesia y en el momento aclaras, porque si ya es que, o sea, dicen, hermanos, vamos a cantar una nueva canción, que esto, y luego sales con, bueno, es Dios, de 1900, dice que, entonces, no referí, ¿se paró? Hacer igual, no sé, a ver. Ya dice, vamos a pedir casa. Inicio. Estás como en Bluetooth. Aquí. ¿Cómo la pago? Oye, vos. Dale. Más. ¿Qué podría parecer? Creo que la vas ahí. Entonces dijimos que dentro de eso, banicitos de canciones más. Y ese está güey. ¿Cuál es automático? Chistos de canciones nuevas. Cuando decimos canción, tal canción, y van a decir, hermano, esa canción no es nueva. O sea, esa canción no es en la congregación. Sí, no. No, si hay quiere, porque voy a decir, por ejemplo, yo una vez que quise meter tal canción y van a decir, hermano, esa canción no es nueva. O sea. Ya, pone. Ok, sí. 1, 2, 3. Entonces decía que, por ejemplo, yo cuando digo voy a meter, hermano, vamos a cantar una nueva canción. Claro. Una nueva canción para la iglesia. Porque salgo con un canto viejito y no es un canto, no. Bueno, entonces, una vez aclarado eso, para meter una buena canción, una nueva canción, sí he estado últimamente muy interesado en que esté 100% centrada en la palabra. En la palabra, en la palabra, en la palabra. Y de hecho hemos ido sacando canciones que de alguna otra manera no exaltan tanto a Dios, sino que se centran más en el hombre, más. Entonces, yo recomiendo, y lo saben los músicos de mi iglesia y me echan carrilla y ya todos, pero yo recomiendo grupo Adoración La Ibi para sacar nuevas canciones. O sea, digo recomiendo porque tienen muy buenas letras. No digo que otros grupos no. Por ejemplo, hay artistas que a mí no me gustan. A mí no me gusta Miel San Marcos. No me gusta Cristín de Clario. No me gusta... ¿quién más? Barak. No me gusta Barak. No me gustan mucho de sus canciones. Pero hay ocasiones en las que sacan buenas canciones y las cantamos. Cantamos canciones de todos ellos. Pero nos dejamos guiar por la letra. Sí, no, el artista no es irrelevante. Nos dejamos guiar. El extremo es, y también, fíjate, porque un amigo me dijo de una iglesia muy conservadora, me dijo, es que, por ejemplo, a mí mis líderes, si canto una canción, por más que esté buena, me preguntan que quién la escribió, para ver si tiene buen testimonio, y yo le digo, varón, pues si... No, Dios puede, de hecho, las canciones de Hilson, si tú te puedes analizar las canciones de Hilson, no hay quien escriba como Hilson. No, es ponte a escuchar Rey de Reyes, de Hilson. Ponte a escuchar Por Siempre de Hilson. La Ivy va a tocar en las bodas del Cordero. Promoción no pagada para las 10 gentes que pongan. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí un canto que nosotros cantamos, quitamos hace mucho. Dice, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y David avanzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Eso usted la canta? Sí, la hemos llegado a cantar. Nosotros la quitamos porque... Bueno, porque el pastor dijo, hermano, imagínese que entra alguien nuevo. Pues viene a visitarle, ¿eh? Y empezó a cantar que mató a 1000. Y el pueblo se regocija. O sea, como que no, pues no tiene... pues sí, pero también, por ejemplo, ese canto para mí... Pero David ahí peleó contra el oso y el león.
o sea, es palabra. Pero no es palabra, no es palabra que viene en la Biblia. Es historia. Pero no es un canto que hay que cantar. Bueno, no lo vería mal. O sea, si un hermano, por ejemplo, porque eso me pasa, o eso lo tengo muy claro, si un hermano, como ya dije la dinámica que tenemos nosotros, si un hermano me manda la lista de cantos, yo veo un canto que no, sí le escribo, oye hermano, ese canto, trato de no verme muy polémico ni nada, o sea, nada más digo, oye hermano, ese canto no lo sabemos bien, o no lo sabe, pero no pasa mucho porque gracias a Dios la iglesia se ha ido moldeando al grupo de alabanza, hemos avanzado muchísimo, o sea, los cantos que envían los hermanos son los que cantan ustedes, los que normalmente la iglesia canta y que cantamos nosotros en las direcciones. Entonces, La de Remoleando es otra. esa por ejemplo, cantamos esa. Hay muchas formas de alabar y de exaltar, creo que bueno, muchas formas de alabar, así. Y luego vamos, la. Ya, el paso, y eso sí nos lo quitó el paso. No nos dejó, no dejó cantar la parte de remolineando, celebraré. Porque la Ivy es un ahora, no condenamos a quienes cantan el No, yo digo, a mí no me gusta. Digo, claro, a mí no me gusta. No es Ahora ya nunca. incorrecto. Sí está incorrecto, pero no hay que yo diga. O sea, no es algo incorrecto. Bueno, digo porque te deja tener un ejemplo. Ahí pero la Ivy lo cantan y no. Por ejemplo, la Ivy. Sí te hagan unas buenas canciones, ¿no? Pero por ejemplo, la otra vez estaba yo escuchando y analizando porque nos gustaba mucho la que se llama Miraré al Rey. Miraré al Rey. Pero empieza, veo los cientos que se oscurecen y luego dice, el enemigo luce más fuerte. Como que esas partes, y eso ya me gusta. A mí no me gusta mencionar al enemigo en nada. Y no me gusta cómo empieza. Y ya por el puro hecho de cómo empieza, ya no musicalmente, lo que musicalmente se ve bien. Pero la letra, darle tanto enfoque a eso, no. Siento que había mejores formas de llegar a ese coro de miraré al rey, de me enfocaré en Jesús. Siento que es extremista. Sí, pues sí, pero yo sí trato de. No, es extremista porque es de gusto, por eso le dije, es de gusto. A mí no me gusta mencionar a Satanás en nada. En el culto. ¿Le tienen miedo? No le tengo miedo, el Señor lo reprende. Pero yo no siento que necesita un lugar en el servicio. Él no. Pero por ejemplo, en algunas aplicaciones se menciona. No, pero no. Sí, pero sí. O sea, se mencionan como el enemigo, como el príncipe de o sea. No. Sí. Eso es muy extremista. No. Bueno, entonces, esos son los requisitos de las canciones nuevas. Que hablen de Dios completamente, que estén enfocadas a Dios. Y los ritmos. Una vez yo platiqué esto con mis jóvenes y se salió completamente de contexto. Mis jóvenes una vez me dijeron... ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Mis jóvenes una vez me dijeron que por qué no cantaba la canción que dice Yahweh, Rabba, Elohim, Shai, que ni siquiera sé qué significa. No, o sea, sé que son los nombres que el pueblo usaba en el Antiguo Testamento para llamar a Dios, dependiendo cada situación. Dios proveedor, Dios los aspectos. Entonces, yo les dije que en lo personal, a mí no me parecía relevante cantar ese canto en el servicio. O sea, hablamos de ese canto en específico. Les dije que no se me hace muy edificante. ¿Cómo dice el verso? Podemos analizarlo. ¿Cómo se es que dice Yahweh? Así pues que es con el coro. Así va. Pero con Yahweh. ¿Yahweh se manifestará? Sí. Vamos a ver, dice. ¿En portugués? O en español. No, eso. Multitrack, no. Letra. Dice.
Es que, mira, dice, por ejemplo, Yahweh, Rafa, Elohim. A ver, dice, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Mira, fíjate el verso. Se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. O sea, como que va llevando todo a que algo, tiene que pasar algo, ¿sí me explico? O sea, tiene que haber una manifestación poderosa de algo. No todos los servicios ocurre eso, y no quiere decir que sea un mal servicio o que sea, pero predispone a la gente, ¿me explico? Predispone a la gente a que, no, pero es que ahí sí es importante, ahí sí te das cuenta mucho de dónde vienen estos grupos. Ese es Oasis. El Oasis no me gusta. No. O sea, algunos cantos hemos cantado, pero No, yo nunca he cantado de ellos. No, porque no. sí tiene que ver el grupo. O sea, Sí. o sea, que son emociones. O sea, puede ser un grupo que no. Pues es que es de las ramas que vienen. Porque, por ejemplo, yo he escuchado a la otra artista, ¿no? ¿Cómo se llama esta? A ver, muy. Ella. Por ejemplo, yo lo he escuchado en podcast así, que me salió una vez vi uno. Estoy convencido. Y no está bien. Pero de ahí me doy cuenta, porque ella da testimonio de cómo escribe las canciones. Porque dice que muchas son de ella. Y entonces te puedes dar cuenta de dónde viene la inspiración. O sea, ella habla mucho de un proceso que tuvo de ansiedades. Y entonces dice, en ese proceso, y te pones a ver la canción, y si te das cuenta que no dice nada de la Biblia, nomás dice que está triste y que Dios la sacó de ahí. Pero como dijo el pastor Sugel una vez, el problema de decir eso es que puede llegar otra persona y decirte, yo con el gimnasio también salí de eso. Sí. Yo con el yoga también salí de eso. O sea, es cuando no presentamos claramente El evangelio. el evangelio y decimos, pues, tal vez a mí nos tome por extremistas también, pero sí, No. bueno, a mí, no, es que sí, pero, ojo, recalcamos en que no es malo, o sea, es que no es malo. No, sí es malo. No, sí es malo cantar esas canciones en la iglesia. En la iglesia. En un contexto eclesiástico. Ya es a lo que quería ir. Entonces yo les dije a mis jóvenes, es que ese canto no lo considero para la iglesia. Y les especifiqué, para el grupo de alabanza. Después, llega una persona y me dice, oye hermano, ¿por qué le dijiste a los jóvenes que este canto no lo deben de cantar? Que este canto es malo, o quién sabe cómo me dijo así. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, que tú en la escuela dominical les dijiste que este canto y que el de Yeshua y que no los escucharan, que porque no eran cristianos. Y yo tuve que especificar esa parte y le dije, no, mire, hermana, yo les dije que en el púlpito, en el servicio, yo no los cantaría. Y luego el siguiente domingo les especifiqué y les dije, jóvenes, ¿por qué hicieron eso? O sea, está mal que hayan dicho eso, que yo dije que esos cantos eran malos. Y yo le dije a esa persona, y le dije a los jóvenes el siguiente domingo, yo escucho canciones en mi casa de Redimido, de la Cuarta Tribu, Conmigo no hay quien se meta. de que Yo estoy con el jefe de los jefes. Les dije, pero nunca voy a traer una canción de Redimido, yo nunca y ahora con ustedes, Redimido, y que un hermano que sepa rapear empiece a rapear. No. O sea, hay que aprender a distinguir entre lo que se puede hacer dentro de la iglesia y lo que no se puede hacer. Y esa era la parte a la que lo que yo les quería dar a entender. Que hay cantos que podemos cantar fuera de la iglesia y escuchar en la casa, cuando estás limpiando, cuando estás trabajando, lo que sea, pero que no quieras meternos a la... Es que es importante que en el servicio de Dios se adore a Dios. No se enfoque en nosotros. Entonces, al hacer eso, nosotros tenemos que dejar de lado muchas preferencias, como estas canciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, sí es importante también, hay canciones que sí nos recuerdan a los atributos de Dios y le adoramos por medio de Dios. Por ejemplo, La Bondad de Dios es un muy buen canto que habla, o sea, de cómo Dios ha sido bueno con nosotros. La bondad de Dios. Ajá. Pero sí, por ejemplo, este tipo de cantos donde es todo el tiempo que estaba yo triste y empezó así.
no significa mucho en la iglesia en el sentido de la iglesia, por más que se oiga bonito. O sea, por ejemplo, alguien en una crisis La manera puede ser edificado por medio de un canto. No, pero es que yo siento que, bueno, yo siento que no hay nada que edifique más, aunque esté en una crisis una persona, que exaltar a Dios. No tiene que Pero verse reflejado. a veces sí cae uno, por ejemplo, David, en los salmos. O sea, sí exalta a Dios, pero hay salmos que son muy personales. Sí, o sea, los huesos pero de él, se me consumían los huesos, estaban, o sea, sí hay momento para, por ejemplo, cantos especiales en el cambio de Berlín Murillo, por ejemplo, en los cantos de Berlín Murillo. Yo en el carro, ahora que voy para Torreón, ahí traigo en la playlist, estoy convencido que tú siempre has sido. Es que me gusta. La mano que me... A ver, déjalo busco. ¿Cómo se llama? Quien seca mis lágrimas. Estoy convencido. Estoy convencido. Entonces, Dice, gracias Señor, aleluya, gracias. Tú conoces mi clamor, cada herida que guardo en mi corazón. Antes de que salga el sol, tú nunca dejes que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Tú siempre me abrazas, nunca has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me han llamado provisto, me han dado lo que necesito. pero por ejemplo, ese canto, como buen padre consejero. Por ejemplo, es cantado es personal. O sea, Sí, es lo que yo digo. Está bien, es personal, sí. Una vez lo cantamos en la iglesia, el grupo. O sea, pero no lo sentí muy... No, es que, O sea, ya lo he vuelto a cantar. Por ejemplo, el de ¿Quién podrá de ella? Se oye bien. no, es que yo no lo hago, pues no me gusta. O sea, porque a lo mejor porque yo no tengo esa voz de mujer tan fuerte que lo... Porque si lo he escuchado, si lo escuché, muy retador. Pero sí se ve chido. Pero empieza, Santo, tú eres santo, la creación te canta. Sí, y eso es cuando recalcamos lo de los artistas. O sea, no, yo no tengo nada en contra de ningún... bueno, no, sí tengo algo en contra. Sí. Pero si sacan una buena canción con buena letra, la cantan. Ajá, sí. Sí, nomás sí. Lo que a mí más me hace triste es la idolatría que la gente puede llegar a tener a cierta gente como que estaban, como que siento que a veces es como si estuvieran necesitados de ser como el mundo en ese sentido, de tener artistas a quien mirar y siento que, y lo pudimos ver incluso en un ambiente reformado como por su causa que fuimos, que es que la mayoría de la gente que va viene va por una teología reformada, o sea, en el sentido de lo que... Y tú te pusiste que fácil es para el humano caer en ese tipo de cosas. Bueno, entraron los pastores y todos aplaudiendo y todo. Entonces, es fácil para nosotros como cristianos ya venido buscar ese referente y darle más. Y yo te aseguro que ellos, los pastores que estaban ahí, que fueron aplaudidos, no se sienten bien siendo aplaudidos. Yo te lo aseguro, porque depende. Porque, bueno, se andan frío. Pero, o sea, es cuestión. Mira, yo sí tengo algo en contra de algunos artistas porque yo escucho mucho lo que dicen detrás de lo. Sí. Por la administración. Ajá, anda. Entonces ahí mezclan muchas cosas que no van. Por ejemplo, esta persona en particular dice que ella acabando sus conciertos siempre le pregunta a la gente cómo se sintió, que si sí se sintió que estaba Dios ahí. Porque dice que si no se sintió que estaba Dios ahí, que entonces para ella fue en vano. Entonces ahí te das cuenta que son gente que necesitan la palabra, necesitan ser reformados por la palabra, necesitan... No, pero por ejemplo, y por ese tipo de cosas, a mí por ejemplo, Cristina de Clario, ahora pero te voy a decir una cosa, la Cristina de Clario de hace 3 años no es la misma que la de hoy. Y la hoy ya no le dio oportunidad. La Cristina de Clario de hoy te veo porque
está siendo reformada. O sea, reformada no por el sistema de la reforma. O sea, sí, también. Pero la está volviendo a la palabra. Sí. Y yo no le dije estas y los cantos que tiene, no me gustan, ¿no? Pero en el sentido de que no lo puedo cantar yo, porque están muy difíciles. Y aparte algunas, pero sí se ve que está volviendo a los que, es que Barak tampoco. No, Barak no. No, es que muchos artistas que no. Es que ni redimidos, promueven las emociones así. Sí, ni redimidos tampoco. Y que quieren que sientas algo. Quieren que son ansiosos de sentir. Quieren ver algo. O sea, si en sus conciertos no ven algo y no ven a todo el público llorando. Y ahora, eso es algo que debemos de tener cuidado en la alabanza y con los cantos. Porque hay cantos que pueden confundirte. De creer que estás sintiendo algo espiritual y no es más que emoción, la carne. O sea, verdaderamente hay cantos que mueven la carne. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta si mueven la carne o mueven la emoción realmente? Si hay un cambio en el pueblo a través del tiempo. Si tú ves que esa persona que siempre llora con ese canto, pero no cambian, no, te estás dando cuenta que es una emoción. Eso. Bueno, y yo creo que, espérenme, déjenme. Yo creo que es muy importante en este sentido, en este contexto de la alabanza, siempre ir a darle la gloria a Dios. Y no buscar sentirnos mejor nosotros. Ahora, dándole la gloria a Dios nos vamos a sentir mejor nosotros, porque no hay otro propósito mejor que exaltar el nombre de Dios, y en eso vamos a encontrar nosotros la llenura completa. Pero, en especial de las enseñanzas que nosotros venimos, es importante que como líderes de alabanza siempre tengamos, o no como si vas a dirigir, si vas a hacer algo, siempre tengas en la mente darle la gloria a Dios, siempre. No, hermano, voy a ver qué se sintió, voy a preguntarle a esta persona si se pudo sentir algo, no, quiero darle la gloria a Dios. Ahora, le puedo dar la gloria a Dios a través de practicar bien, de que la canción salga bien, le puedo dar la gloria a Dios en afinándome bien, pero yo le quiero dar la gloria a Dios en todo el sentido. Fíjate que cuando yo inicié a predicar, no sé si te llegó a pasar, que cuando te ponían a predicar, que ese es otro tema, pero que para empezar, yo estoy en contra de eso, o sea, que yo prediqué en tiempos que yo no debía predicar. Entonces, algunas partes de la iglesia creen que es como, para que se vaya puliendo, formando. Estoy totalmente en contra de eso. Para mí es, púlete primero, aprende primero y luego, o sea, claro, no que ya que suba siendo un experto. Pero yo muchas veces, y lo digo para vergüenza mía, me pasó que, o sea, yo no debí predicar muchas veces que en las que me subieron a predicar. Entonces, yo llegué a predicar y en mis inicios, fíjate bien lo que yo hacía, yo llegué a buscar historias tristes. O sea, ven el nivel de inmadurez y de falta de conocimiento en el que estaba, en el que yo llegué a buscar historias tristes para que la congregación llorara. O sea, una historia donde un niño moría y que de cierto modo yo la podía meter a la palabra, pero y yo decía, en esta parte voy a llorar. O sea, es algo triste, sí, algo triste, pero donde nos creamos eso, de que a fuerza queremos que la gente llore, que la gente, cuando con el paso del tiempo y con la madurez te vas dando cuenta que sentir la presencia de Dios a veces es una paz, es un gozo, que no siempre termina llevándote al llanto, sino que te da paz en algún problema que tenías, sino que te hace olvidar alguna necesidad que tenías, sino que te hace entender que Dios está trabajando. O sea, es que inconscientemente, sabiéndolo o no, déjame terminar esa parte porque es importante.
Entonces, yo me bajaba del púlpito tristísimo cuando alguien no lloraba. No, pero creo que esto no se lo he dicho a nadie. Pero yo me bajaba triste y decía, no sirvo para predicar, ¿no? Entonces, me bajaba y otra de las cosas que me veía, ¿sabes qué hacía? Me bajaba, oraba, le daba gracias al Señor, también de una manera defectuosa, porque me bajaba pensando así en eso, y decía, Señor, pues perdóname, ayúdame para la otra a hacerlo mejor, que llore más, así. Y otra de las cosas que yo hacía era pararme rápido de orar, porque también medía en cuanto lloraban y me lataba. Entonces, yo me paraba y estaba ahí viendo y ya me bajaba bien triste porque no habían llorado, pero de repente había un hermanito que se quedaba ahí más tiempo y ahí yo decía, no, sí lloro. No, sí pegó, sí estuvo buena la aplicación, no, gracias Señor y no, soy muy bueno para ahí. Entonces, en la alabanza no me llegó a pasar mucho, pero en ocasiones sí. Pero no, o sea, entendí que eso no representa nada. Dios se manifiesta de diferentes formas en la vida de cada una de las personas y tú no sabes si Dios por medio de la alabanza, por medio de la predicación, le dio paz a un hermano, una paz que no tenía, un gozo. Todo lo que hacemos debemos encontrar el propósito principal en todo lo que hacemos. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Bueno, tiene su propósito. ¿Cuál es el tiempo y los agradecimientos? Tiene su propósito. ¿Cuál es el propósito de la alabanza? Alabar a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado por medio de la alabanza. Entonces, es importante que cumplamos ese propósito. Y ya, lo que Dios quiera puede hacer a través de ese propósito, en medio de ese propósito, también podemos ser flexibles, porque si Él quiere sanar a un enfermo por medio de la alabanza, Él lo va a hacer. Sí. Si Él quiere, si es su voluntad, pero no puedo forzarlo. Como esto, algo va a pasar, algo va a suceder, Yahweh se manifestará. No, ya se manifestó en nuestros corazones la salvación de cada uno. Lo peor de todo es que cuando los entrevistan la arreglan y también dicen, ¿no? Pero bueno, ya me hay que meternos en eso. Pero yo les digo a los hermanos, una vez les dije en el domingo, cuando venimos al servicio, a congregarnos y a cantarle a Dios y a orar, venimos a darle a Él. O sea, tenemos que entender que venimos a darle. Porque muchos hermanos van con la perspectiva de que van a recibir. No. Ven a darle y cuando tú le das, recibes. Cuando tú adoras a Dios, el Señor te llena de gozo, de balas, de todo eso. Pero necesitamos darle adoración al Señor, Y algunos hermanos tienen eso. En muchos lados, no. En general, el cristiano en general tiene mucho. Tendemos a ir para que Dios nos llene, para que Dios nos encienda, y el Señor lo hace cuando nos disponemos a dar. Ahora, hay una diferencia muy grande que, por ejemplo, eso pasa mucho en una hermana de nuestra iglesia. Ella siempre empieza a llorar en los cantos. Pero cuando tú estás cerca de ella, de hecho desde arriba del altar se puede escuchar, ella empieza a llorar pero dando gracias a Dios. Pero así, y es su forma de expresarle a Dios. Y empieza, gracias Señor, porque por tu bondad, por Opa, y empieza, Jesús, tú eres bueno. Y esa misma exaltación a Dios es de bendición a otros, porque ves cómo está glorificando a Dios por medio de su agradecimiento. Y luego, y hay hermanos que tú los ves y alaban a Dios, y es su manera. Nosotros tenemos al hermano Juan. El hermano Juan baila y todo, y es el que alaba al Señor. Ahí sale en el live stream, si lo quieren ver ahí en el live stream Sunday, pero siempre le decimos que no deje de alabar al Señor como lo hace, porque nos pone ánimo. Muy bien. Bueno, ya vamos a pasar a otro punto, y que nos pasamos de pregunta, pero código de vestimenta pusimos. No, nos pasamos ese. ¿Cuándo pásame? No. No es cierto, sí lo dijimos. Código de vestimenta. Ok, ya vamos terminando y vamos a código de vestimenta. Así es. Existe un código de vestimenta
general para la iglesia, para cualquier ministerio, pastor, grupo de alabanza, lo que sea. O sea, general. Cuando digo general es que me refiero a que tú vas a otra iglesia y ves que no cumplen ese código de vestimenta, tú dices, está mal. No, pues no. Es que, o sea, la vestimenta pues va evolucionando conforme a los años, dependiendo del contexto histórico y cultural. Y cultural que te encuentres es lo que se va a usar. Pero, ahora, hay que dar una cuestión, porque una de las cosas que una vez me dijiste tú, y aquí lo vamos a debatir, es que tú dijiste, no, es que a la iglesia hay que ir como si vas a la mejor fiesta, como si fuera... Y tiene sentido, en el sentido de que vas a orar a Dios, vas a la mejor fiesta. Pero estaría siendo hipócrita, porque si ese fuera verdaderamente tu sentir, siempre irías con el traje más elegante. Si ese realmente fuera, ok, es la fiesta más importante que voy a ir en mi vida, siempre irías lo más presentable, y no es así. No sucede. No. O sea, por ejemplo, yo voy a una boda, a una quinceañera. No, pero es que no vas a ir a una boda, porque así no van a interpretar este tucho. No, dice, voy a ir a la fiesta más importante que hay. Si tú vas a la fiesta de mi boda, ¿al ir arrugado? Sí. Y lo sabe. Y yo fui arrugado. Entonces, o sea, no es tampoco volverlos religiosos. No, pero es lo que te estoy diciendo en ese sentido. Que no, o sea, tú no puedes juzgar a alguien, decirle en esa manera, porque no lo vas a hacer tú. Tú no ves. Entonces, pero la vestimenta en general es cultural. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y no es nada más haciendo énfasis en las culturas de los países. Aquí en Estados Unidos, tú permites el pantalón en la mujer, en la alabanza. O sea, es la cultura, ¿no? No, pero ahí está. O sea, pantalón me refiero o sea, de vestir y así, o sea, no... Espérate, ahí está. Para que no digas que te estoy echando mentiras. Pero sigue diciendo lo que encuentras. No, te pregunto, primero te pregunto eso. O sea, que sí que... tú permites el pantalón en las mujeres. Ahí te voy a leer lo que yo permito, ¿no? En el principio de orden de alabanza de la iglesia. No lo leas todo, nada más, o sea, sí, no. Pero nomás rápido, son código de vestimenta. La Biblia nos enseña este principio de orden. Yo se lo mando a los hermanos nuevos y lo mando a principio de año cada vez. ¿No? Y dice, la Biblia nos enseña a vestir decorosamente y sobre todo vestidos de Cristo. Pongo 1 Timoteo 2:9 y Romanos 13:14. Y lo que debemos tomar en cuenta que el escenario, porque nosotros tenemos un escenario grande, está arriba, dice, es elevado, lo cual hace que todo su cuerpo y en especial partes que no deberían queden muy expuestas. Es por eso que debemos ser cuidadosos en la manera de vestir. ¿A qué nos referimos con partes que no deberían? O sea, por ejemplo, una falda de una mujer, pues, si está en una parte elevada, se ve mucho más de lo que una falda corta, digo. Y dice, debemos hacer, de lo cual debemos que todo su cuerpo es por eso que debemos de ser cuidadosos con la manera de vestir. Este es nuestro código de vestimenta, evitar ropa ajustada al cuerpo, ya sea blusas, faldas, pantalón, camisas, vestidos. Las faldas y vestidos deben sobrepasar las rodillas y evitaremos cortes laterales, al frente y detrás de las faldas, y vestidos que dejen ver la parte interior de los muslos. Y yo lo tengo así pues te dice, si vas a usar pantalón, las mujeres deben ponerse una blusa o blusones que sobrepasen las zonas privadas a fin de cubrirlas. No se permite el uso de pantalones con blusas o camisetas que solamente lleguen a la cintura. Esto evitará que queden expuestas las zonas privadas y parte del abdomen en caso de levantar las manos. La ropa que se usa para la parte superior no debe mostrar el nacimiento del busto en caso de las mujeres y el nacimiento del pecho en caso de los hombres. Correctamente abotonada hasta arriba. O el pato. Ajá. Los pantalones hombres y mujeres no deben ser no deben tener hoyos ni tener rotos. Y ya, gracias por ser parte de este ministerio. Ok. Entonces, se permite el pantalón, es un tema cultural. O sea, ya en las implicaciones que lo dijiste, pero contextualiza. Sí, o sea, ya, por ejemplo, me llamó la atención eso, de que las blusas tienen que ser largas. Deben de cubrir, pues me imagino que las pompas, ¿no? Sí. Y la parte de aquí, entonces.
Pero por ejemplo, en nuestra iglesia no se permite. Porque venimos de una cultura que así lo enseñó, que así lo impuso. Ahora, en esto hemos crecido mucho en la iglesia. Pero bueno, estamos hablando del grupo de alabanza. Pero me refiero a que es una regla que tenemos en el grupo de alabanza, pero en general en la iglesia. Esa regla no es en general en la iglesia, ¿no? O sea, No, voy a hacer el grupo de alabanza. una hermana de abajo sí pueden, o sea, no. No, pues es que no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Sí, exacto, o sea, pero una miembro, por ejemplo. O sea, no, es que no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Ajá, o sea, una miembro, por ejemplo, va en pantalón de mezclilla y en blusa era normal. No, pues es que no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Por eso, no vamos a decir sí o no. O sea, es que cuando entra a la puerta no le preguntamos si es miembro o no. Pero usted ya sabe los que son miembros. O sea, el pastor ya sabe. Y, espera, es que eso es lo que yo iba. Yo Estoy dando defensiva. ¿Y luego? Entonces, acá es una regla del grupo de alabanza, pero porque es de la iglesia también. La vestimenta, por ejemplo. O sea, legalistas. No. Las mujeres no pueden ir en pantalón a la iglesia. Las miembros. Y no vas a ver a una mujer, o muy rara vez, No pueden o no deben. no puede. Pero no van a correr. No, Obviamente no la vamos a correr. no debe. No, más bien no puede, pero no deben, ok. No deben, pero sí pueden. Es una regla local. Sí, es que Es una regla local que tiene que ver con el tema cultural, como ya te dije. Ahora, ¿de dónde venimos? Pero espera. Es lo siguiente que quiero. Yo, en lo personal, no tendría ningún problema con, por ejemplo, tocar con pantalón de mezclilla y tenis. Los hombres. Pantalón de mezclilla y tenis. Pero no es algo que yo promueva. O sea, yo respeto mucho y nunca, y hasta ahora no lo he hecho, o sea, nunca como si algunas cosas le he dicho al pastor, como eso de que el grupo de alabanza dirija, pero yo nunca iría con el pastor y le diría, oiga pastor, ¿por qué no tocamos en tenis? No, o sea, yo me acomodo a las reglas de la iglesia y se me hacen... Es que el problema también de tu iglesia es que... No el problema de tu iglesia, sino de ese contexto es que, como dice Pablo, si la mente te agarra y te dice que es pecado, es que se me perdió la palabra. Si la mente te delata y dice que no está bien. Y como vienen de ese contexto, o sea, porque por ejemplo yo me acuerdo una vez que fue un tema grande que una persona predicó con tenis. Entonces, o sea, es algo fuerte, ¿no? O sea, es algo fuerte que eso sea una preocupación, vaya. Pero es que sí debo yo de entender, por ejemplo, que a ellos, si vienes de ese contexto, tu mente te condena a ver eso, a ellos, porque ya ni siquiera le pones atención a la palabra por lo que viene. Ahora, es ocasión de Transformamente. No, y ahora, no es que sea ocasión de caer o no, es que cuando tú vas a una iglesia te adaptas a sus reglas. O sea, si yo voy a tu iglesia y tú me dices, en el grupo de alabanza tocamos con corbata, por ejemplo, yo tengo que ir, si quiero ir, me tengo que ir y poner corbata. El problema está, pero eso ya salió de tema, solo lo quiero mencionar, pero no vamos a hablar de eso, aunque sí voy a hablar yo, porque no vamos a ir. El problema está en quienes condenan eso. ¿Me explico? Si hay quienes condenan eso, mi iglesia no es así, o sea, y yo lo aclaro, pero hay quienes condenan la falda, o sea, la vestimenta en la iglesia y en el grupo de alabanza ni se diga, pero eso está bien porque es una regla. Pero hay quienes te dicen, es que tú te vas a ir al infierno porque Sí, no, pero porque te pones pantalón. Sí, pero bueno, eso se sale ya es otra cosa. es otro tema. Ya brincamos al punto del legalismo ahí. Exacto. Ya es
Pero el código de vestimenta, yo creo que la iglesia lo determina y uno se debe sujetar a eso. Ahora, sí es importante que yo, desde mi perspectiva, que el que está en la alabanza, como está enfrente, sí debe tener un código de un mayor. Una responsabilidad mayor como el pastor en el sentido de cómo se viste, sí. Porque, por ejemplo, amigos, una vez alguien nuevo en el y llegó con un pantalón roto y sí se ve muy mal. Sí, se ve muy mal y se ve, y entonces ya hablamos con un hermano. ¿Tú usabas pantalones rotos? En un sí. Ahí tengo, el otro día de hecho me salió una foto donde cuando recién llegaste aquí, que tenis y pantalones rotos y playera así muy ajustada, que estaba re flaco, pues, como yo. Esas personas. Pero sí es hacerlos conscientes de que hay una responsabilidad también en la vestimenta cuando estamos arriba, sí, claro, alabando a Dios. Tampoco a mí, personalmente, no me gusta con playera. Y no me gusta que nadie vaya con playera. Gracias a Dios, nada más tengo ahí con una persona, pero cuando pasa que vas o sea, cuando pasa, tu iglesia lo permite. Porque ese es el tema, o sea, yo a veces, sabiendo de trabajo, y porque yo no soy estricto con los hombres en ese sentido, porque pues una playa es normal, como esta, yo a veces saliendo del trabajo, sí de mi deseo es, sí, que para mi deseo desde hace ya un tiempo es usar camisa todos los domingos. ¿Y entre semana? Los jueves no. O sea, los jueves es polo o camisa. Para ayer nunca llego. Pero es polo o camisa. Pero por ejemplo, en el contexto en el de mi iglesia, en donde, por ejemplo, el hermano viene de trabajar y trabaja con una camisa polo del trabajo. Pues está bien. Bueno, o sea, entre semana. Entre semana soy. No, yo sí lo he permitido. Y a lo mejor he hecho mal en no sentarme a platicarlo así tal cual con el pastor, pero lo he permitido y el pastor no me ha llamado la atención, regañado. Entonces no me regaña. Pero el domingo sí, no. No, es que el domingo sí es un poquito más serio. Sí, un poco más. O sea, es el mismo servicio. Es el mismo Dios al que adoramos y es el mismo. Pero normalmente los domingos hay más visitas. O sea, es una cosa más. Más formada. Sí, o sea, es como ir a una boda en un parque. O es como simplemente, si vas a darle una importancia, pero es un poquito más, por ejemplo, los jueves, nosotros es más familiar, más. O como una célula en la casa. O como una célula en la casa. O sea, en el sentido espiritual es igual de importante. Se va a predicar, se va a alabar. Pero hay más información social. Hay más información. Es un poco más. Pero a mí sí me gusta que camisa. Los dos. Sí. Incluso aunque sea, yo a veces llevo corbata. No, camisa y corbatita pero sí he tratado de dar el ejemplo. Y gracias a Dios que como los cantantes hombres son grandes, pues por ejemplo el hermano Ernesto siempre trae camisa. El otro hermano siempre anda de traje, el hermano Luis siempre anda de traje, pero por ejemplo los más jóvenes un poco más hay que hablar con ellos. Bueno, ya vamos a terminar este podcast y quisiera que ya por último habláramos un poquito de cómo es tu grupo de alabanza y cómo es mi grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque o sea, quizás alguien pueda ver este video y, por ejemplo, que sí puede pasar, o sea, que digan, esos hermanos que en su iglesia, de que están hablando de la alabanza y su iglesia. O sea, ¿sí me entiendes? Alguien como, yo sé que, por ejemplo, mi amigo Johnny no es así, pero puede haber quienes sí que diga, o sea, ¿qué van a decir de grupo de alabanza si yo sí tengo, o sea, si mi iglesia sí es enorme y yo tengo trompetas y no, o sea, mi iglesia es pequeña. En realidad mi iglesia es muy pequeña. No, pero a ver. Y en cuanto a la iglesia, si alguien dice eso, pues no queremos que hagas este video. No en el sentido de que no sea para ti, sino que
si hay alguien con ese orgullo, no, para empezar, debe tener un problema. Pero sí, Porque la responsabilidad es la misma. Tenga 100 personas, eso es lo que quiero llegar. Sean 3 en una misión, la responsabilidad es la misma. a lo que quiero llegar, porque también, o sea, ahora, cabe recalcar, Johnny me pidió el sistema que yo uso para usar en su iglesia. no, pero Johnny, sí, ya aquí va a ser invitado cuando tenga visa, primero Dios. Sí, es otro nivel, Johnny. Sí. No, ya es pastor, ya es pastor Johnny. No, el varón de usted. Hay que hablarle de usted, el varón. Entonces, o sea, exactamente, canta chido, es música. Entonces, yo lo mencioné nada más por su inglés y si no, nunca él se hace. Pero no, o sea, me refiero a que entender eso, que la responsabilidad es la misma, que todos somos siervos del Señor en la medida en la que el Señor nos haya puesto, y que también cabe especificar, y que muchos de ustedes saben, no somos musicazos, o sea, no, es parte de lo que quiero dar a entender, que nosotros estamos hablando de un liderazgo, de una responsabilidad que Dios nos dio, que nosotros no somos. ¿Tú te consideras músico? no, o sea, espera. Entonces, no, lo que voy a estar tratando de decir es que estamos hablando del ministerio de alabanza en cualquiera que sea el contexto. Espiritualmente en cualquiera que sea el contexto, pero también técnico. Sí, también. Yo solo quiero decir que nunca me he reconocido como un músico. El Señor me ha dado la gracia y yo así lo he sentido para liderar a esos músicos que el Señor me ha dado. Pero a lo que yo voy es que no quiero que de pronto sonemos como muy ya. ¿Sí me entiendes? O sea, están dando consejos y que alguien, sí, como el de Hilson. O sea, porque yo he visto podcasts del argentino, ¿cómo se llama? El que toca la batería. El que es líder de alabanza. No es líder. Sí, No es. sí es. Que de hecho tiene un grupo en Facebook de puros líderes de alabanza, pero no es. ¿Él no es? No es. Toca la batería. Sí. Entonces, uno ve esos, o sea, esos contextos y sí dice un poquito como, o sea, tiene la experiencia, te puede hablar de lo que es la verdadera organización, eventos internacionales y... No, nosotros vamos un poco más al ministerio local, a la iglesia local. La iglesia no sirve en tu iglesia local. Y estas cosas son experiencias de la iglesia local. Y cada una de las cosas que hemos dicho, si tú has vivido en una iglesia local, las has visto. ¿Puedes saber músico o no? Pues es que músico es el que toca música. Yo toco música. Yo soy músico. Ya hay mejores músicos que yo, muchos. Todos. Hay mejores músicos que yo, sí, pero el Señor me ha llamado a ministerio en mi iglesia, en la iglesia. Sí. Ahora, si el día de mañana ese no es el contexto y hay un contexto más grande o más chico, gloria sea a Dios y hacer el propósito de él. Porque te voy a poner un ejemplo que acabo de alabar a Johnny como un amigo de nosotros, que es muy buen músico y todo. Él ahora está en otro contexto, ya no está en la iglesia grande. ¿O sí está en la iglesia grande? Sí, chisme. No, córtenme aquí. Vamos a ver hasta, pero está en una transición a otro contexto. Sí, donde va a ser una iglesia local pequeña y carga su rol. Porque ahora es pastor. Sí, pero esa misma responsabilidad que tenía de poner una iglesia grande es la misma responsabilidad que tiene la iglesia pequeña, ya sea para ministrar a 1000 que a 10, que a 3. Igual lo decían en lo de las misiones. El día de mañana, si alguno de nosotros tiene que haber una misión, tienen que liderar a 2 personas, yo en la guitarra y en la batería, esa es la misma responsabilidad. Las mismas reglas se aplican. Sí, eso sí. Las mismas reglas se aplican. Entonces, pero para poner un poco el contexto a la gente, ¿yo qué tengo de músicos? Tengo la batería, la guitarra. Bueno, yo soy el de la guitarra, el bajo, el piano, el teclado y la guitarra acústica. Ahora estamos con la guitarra acústica. Y tenemos 2 chicas que nos ayudan a cantar. Ese es
Contexto, ese es mi contexto, ese es mi grupo de alabanza. Bueno, mi contexto es, que se me olvidó mencionar durante el video, es que yo sirvo de líder de alabanza en la iglesia en español, pero soy parte del grupo de alabanza en la iglesia en inglés también. Pero ahí no eres líder. Ahí no soy líder, ahí ejerzo de parte del grupo. Entonces, también en ese sentido, el sistema que yo utilizo y todo lo que yo hago, lo he agarrado de ellos. Porque he visto que funciona y porque me gusta la manera en la que ellos dicen. Ahora, él tiene una iglesia similar a la mía. Sí, de 100, 50, 200 personas, cuando hay eventos, cuando es bajo de comida y todo. Así, pero su iglesia es grandísima, o sea, es worth, sí, es un auditorio grande, las bocinas son enormes, todo es, el sonido es profesional, la batería es preciosa, las cam, como las luces para donde esté el pastor, ahí el pastor, así, es otro contexto, no, la batería es todo el altar de la iglesia mía, estás diciendo, entonces, ese es otro contexto, los pianos de flautas, es una iglesia, tienen la madre para el teclado. Ahí nomás. Ahí va. El iPad para la batería. Sus cajitas para los monitores para subirse, lo que uno sueña. Le subes aquí, le bajas allá. Todo. Y mi iglesia es un poco más limitada, porque es chica. Yo tengo dos unas y un bajito. ¿Y qué más? Ajá. Bueno, una mezcla. Ahorita vamos a hacer la comparación de los músicos. Pero yo en mi iglesia toca mejor. En mi iglesia tengo de todas las edades. O sea, tengo jóvenes el más chico tiene 18 años, 19 años. Y la persona más grande tiene 56, casi 60 años. De hecho, tenía gente más grande, pero ya se salieron. Pero tengo de todas las edades. Tengo a Ruth que tiene 25, Juan tiene 30, Iris tiene 27, yo Marianis con 23. Y yo tengo a Cristina, tengo a Rolando. Es que yo tengo, ellos tienen más variedad, más cantidad también. Más cantidad. Fíjate que sí, pues. Pero porque yo contemplo a los demás, pues también hay algún. Sí, pero tú no los tienes en el sistema de rotación. No, yo tengo un grupo. No, yo los tengo en el sistema de rotación y a todos los. ¿No sería mejor? A todos nos guiamos. No, ahora soy yo. No, a todos nos guiamos por igual. Claro que sí tengo personas que son básicas. Sí, o sea, por ejemplo, cuando Leandro está libre, él siempre va a tocar la batería porque es el que mejor la toca. Pero cuando no está libre, Jason toca muy bien la batería, por ejemplo. Igual, cuando Ruth está libre, porque yo normalmente trato de que descansen un domingo para que también puedan recibir. Cuando Ruth, los otros 3 domingos, ella siempre va a tocar el piano, porque es la que mejor toca el piano, o el bajo, o así. Pero tú que siempre estás, pero yo siempre tengo que todos descansemos un domingo al mes. ¿Tú también? Yo lo hago uno cada 2 meses. Especialmente por ahorita porque no tengo. No, pero sí descansa. No tengo voz de hombre, sí. Los jueves no. ¿Y puedes decir lo que haces en el grupo de alabanza? ¿De qué? Yo toco de alabanza. Les digo a los músicos. Tercera, primera, segunda, son los músicos. Bueno, eso se llama no tan empty. No para los que usan. Para los que tienen más conocimiento, no tan profundizados, no tan capacitados, o sea, porque usamos primera, segunda, tercera. Porque es que llega un buen músico y no usamos grados, es el 4º grado, el 5º grado. Bueno, nosotros usamos primera, segunda, tercera. Mira, así es círculo. Y así es. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar una canción, en la, en fa, en sol, bueno, ahí sí usamos dos. Y esa no la sabía. Y si, por ejemplo, les hago así en sol, menor. Sol menor. O sol mayor. Entonces, estoy ahí de como, ¿cómo se dice? Music director. Director musical. Y canto. También canta. Es que hay varios roles. Y yo lo tengo en la. Yo uso el talkback. Ajá, ándale. Que ese es parte del director musical.
Pero, por ejemplo, yo tengo director musical en las posiciones. Es que tú sí tienes director musical, pero... Y yo no lo he podido hacer precisamente por el mismo problema que he visto contigo. Que o sea, no dirige la música. Sí, no, porque no saben. Pero yo lo hacía. Pero a mí sí me gustaría poner a alguien. Pero espera, ya pues, pero yo lo hacía, cuando yo me ponía atrás y tocaba guitarra eléctrica con el micrófono conectado, pues. Y yo los dirigía, y sí hay una mejora tremenda porque les da las entradas y las salidas. Pero tenía más voces, tenía una voz de hombre más. Y entonces delegaba el otro posición que yo tengo, que le tengo como worship leader, que es el que dirige la alabanza, el que ora en medio de las canciones, el que trae la palabra. Yo les mando, por ejemplo, en la próxima semana tengo al hermano Gilberto, por ejemplo, y ya lo asigno como worship leader y ya me puse como music director. Y él ya sabe que para la otra semana, cuando ya estén las canciones, él tiene que ver las canciones y sacar versículos de esas canciones que se asemejen. Pero ahora él dirige el servicio. No, ese es worship leader. Así, el líder de adoración. Okay. Es el que va a llevar la tuta. Okay. Pero aparte tengo music director. La posición, cosa de aquí. Pero no habla en casa. Bueno, no, pero porque no la hemos tenido. O sea, ahorita no la hemos tenido. Para la carencia de músicos, primero que nada. Sí. Pero últimamente lo he tenido por la carencia de voces también. Porque yo tengo que estar enfrente y desde enfrente no puedo hablar con el talkback. Yo sí me entiendes. No, pero es que tú estás atrás. No, también cuando estoy de frente, como ahora en servicio de Navidad, pero compramos un microfonito como el que usan los trailers, los pastores. O sea, para... ¿Tu pastor? Sí, lo mismo, ¿no? Una diadema. Se va a descargar esto, pero... ¿Qué hace esto? Yo canto y toco la guitarra eléctrica enfrente. Y a veces la acústica cuando... ¿Preferirías nada más hacer una cosa o...? Sí, fácil. Sí, yo también. Entonces... No, yo preferiría estar abajo. No, la verdad. Yo me gozo mucho abajo, la verdad, y si me estresa. Arriba estás casi entrenado, sí, estresado. No, ese he ido trabajando en eso. Ese es otro tema que podemos tocar después. Sí, he ido trabajando en eso, el estrés y el miedo. El miedo, el estar el sentirte incapaz, la preocupación, el deseo que no eres músico y Dios te llamó a ser músico. No hay capacidad. Pero bueno, Vanes, hasta aquí el video de hoy. Estos son los puntos que hemos tocado. Si llegaste hasta aquí o ves esto en un clip, porque van a salir varios clips, pues no olvides propósito, rápido. Propósito de que año nuevo, de año nuevo, pues sí, propósito. Bueno, capacitar a alguien para que sea mi director musical, o sea, hablando técnicamente, y una vez al mes o más seguido hacer células con el puro equipo de alabanza. Sí, de oración o de enseñanza. Propósito general para mí, que mis músicos crezcan en santificación, en conocimiento de la palabra, y más que concienticen verdaderamente lo que estamos haciendo, que concienticemos verdaderamente lo que estamos haciendo y que crezcamos musicalmente. O sea, me refiero a técnicamente. Sí, que tomemos las dos partes para crecer y pues que el Señor nos ayude. Oren por nosotros y vamos a orar por todos los líderes. Ayer ahí en la oración que estamos, el Señor nos ponía, o sea, hay que orar por los líderes de todos los ministerios para que crezcamos en todas las áreas y entendamos que tenemos que hacer las cosas bien, como para el Señor y no para los hombres. Bueno, entonces terminamos este video. No sabemos si no van a ver 1, 2, 3, 5 personas, pero pues iniciamos. Quería Mayra y Marialis, 2. Mi mamá, 3. ¿Alguno que otro de la iglesia? De Johnny. Johnny, lo tienen que ver Johnny. Sí, para que agarre los consejos ahora. Entonces, pues esperamos que sea bendición y vamos a hacer más. ¿Cómo le vamos a hacer para...? Yo puedo grabar de ahí, o sea, ¿cómo? Pues a ver, O ya me vas a cambiar, o ya... No, ya hacemos otros 3. Para todo el año, en uno al mes. Entonces, varones, Dios los bendiga, varones, varones todos.
Mucho ánimo y igual estaremos por allá por Toledo. Así como cuando Jonathan y Sala Jerez, ¿sabes? Que van a volver a República y nos vemos allá el viernes. Nos vemos, hermanos. Dios los bendiga. 3 minutos, 1 minuto.